Pérez y qué bendición es el poder comunicarme contigo a través de este medio y poder llevar una palabra de bendición. Te invito a que te puedas unir y puedas darle like a este video y compartirlo con otros, porque esta palabra, voy a darte unos minutos para que puedas conectarte y que puedas invitar a tus amistades, puedas compartir este link, puedas compartir este video, porque es una palabra poderosa de parte de Dios. Así que mientras tú te conectas, mientras invitas a otros, vamos a escuchar esta hermosa adoración y le puedas decir a Dios: dame de beber, Señor. Dame de beber de tu Espíritu Santo, dame de beber de tu presencia. Porque cada día necesitamos de Dios, cada día necesitamos de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Te invito a que puedas compartir este video, darle link, invita amigos, porque esta palabra será de bendición para ti. Qué bueno es Dios, qué bueno es Dios, qué bueno es Dios. Un saludo para Limedes Molina, Dios te bendiga, varón de Dios, varón esforzado y valiente. Pastor Angélica Hernández, Dios te bendiga. Es un privilegio que estén allí conectados para que podamos compartir la palabra poderosa de Dios y que todos podamos hacer parte de este video y también juntamente conmigo podamos expresar y compartir y nutrirnos y edificarnos los unos a los otros. En días anteriores yo escribí en el muro de mi Face una pregunta que surgió, y la pregunta es esta: ¿es bíblico sellar con dinero la palabra que un ministro suelte? ¿Es bíblico sellar con dinero la palabra de Dios? Y fueron muchos los comentarios, fueron muchas las personas que opinaron y que dieron su punto de vista hacia este controversial tema. Y fue de bendición escuchar a muchos hermanos en Cristo el compartir y el hablar sobre este tema. Y fueron muchos los que escribieron y fueron muchos los que compartieron sobre este tema, y fue de gran bendición. Y en base a esto, hoy quiero hablar un poco de esto, y lo vamos a ver a la luz de la Biblia, lo vamos a ver a la luz de la palabra de Dios. Y es hermoso aprender. Y nosotros como hijos de Dios, como cristianos, como predicadores de la palabra de Dios, debemos ser cuidadosos con esto. Y debemos tener el temor, la reverencia y el respeto de cómo tomar la palabra de Dios y cómo enseñarla al pueblo. Y por eso quiero hablar sobre este tema tan controversial, sobre el sellar con dinero la palabra de Dios. Así que te invito a que te conectes y te invito a que puedas compartir este video e invita amigos, porque este tema sobre el sellar la palabra de Dios va a traer liberación a tu vida y nos va a edificar, porque hemos sido llamados para predicar la verdad, hemos sido llamados para pregonar el evangelio, hemos sido llamados para hablar del reino de Dios sin adulterar la palabra de Dios.
La palabra de Dios es completa. La palabra de Dios no le falta ni le sobra nada. Dios es quien da la revelación. Dios es la fuente. Aún ni los hombres que Dios usó para plasmar cada letra, cada tilde, cada coma en estas sagradas escrituras, se les ocurrió agregarle. Ellos eran temerosos, ellos eran sumamente cuidadosos con el leer e interpretar las sagradas escrituras. Y de hecho Jesús, cuando Él vino, contrarrestó a muchas sectas que habían en su tiempo, porque tomaban la palabra de Dios y le daban su interpretación para su beneficio propio. Textos que ellos predicaban pero que no los aplicaban. Y Jesús vino a confrontarlos. Jesús vino a traer un reino. Jesús vino a traer una palabra de verdad. Jesús vino para predicar la palabra del reino de Dios. Y a eso hemos sido llamados, para eso Dios te escogió, para eso Dios te seleccionó entre millones, para que tú seas portador de una palabra sana, de una palabra que venga del cielo. Dios te escogió a ti para que tú puedas llevar una palabra edificadora a la gente, donde se nutra, donde pueda ser revelado Cristo en sus vidas. Dios te escogió para que tú puedas llevar una palabra eficaz, pura, agradable. Pero son muchos los que han tomado la palabra y le han dado su interpretación. Personas, hombres y mujeres, sin temor alguno, sin respeto alguno, y de manera irresponsable han tomado la palabra de Dios y la han aplicado de una manera errónea. La han estado enseñando por muchos años de una manera errónea. Y este es uno de los temas controversiales, donde personas, donde hombres y mujeres han estado enseñando a la iglesia de Cristo que el sellar la palabra de Dios con dinero es bíblico, que es de Dios. Muchos ministros, muchos pastores, profetas se han levantado, se han parado en un púlpito y han dicho y han enseñado que el sellar la palabra con dinero traerá mayor bendición. Y ni tú ni yo estamos autorizados de parte de Dios para decir cosas que Dios nunca ha dicho. Tú y yo hemos sido llamados para predicar la verdad. Esto fue uno de los consejos que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, que se cuidara y que procurara hablar la verdad, que procurara predicar a Cristo resucitado. Y esta fue la labor de los apóstoles. Los apóstoles celaban la palabra de Dios, la predicaban. Su evangelio era mostrar a un Cristo resucitado. El mensaje de los apóstoles era presentar a un Padre bueno, era presentar a un Dios misericordioso. El evangelio de los apóstoles era un mensaje de paz, de fortaleza, de vida, de salvación. Pero nunca se le dio a enseñar sobre el dar dinero, sobre el sellar la palabra. Al contrario, ellos se cuidaban de recibir dinero de las personas. Ellos se cuidaban de recibir bienes materiales de las personas. Y cuando lo hacían era porque realmente el Espíritu Santo los guiaba, como sucedió en la iglesia primitiva. Y esto no era para ellos, sino que lo compartían entre los hermanos más necesitados de la iglesia. Dice que ellos tenían todas las cosas en común. Y cada quien vendía de sus bienes, cada quien ofrendaba de sus bienes y ofrendaba dinero. Pero no era para el ministro, no era para el pastor, no era para el profeta. Ellos lo recogían y lo repartían entre todos los necesitados de la iglesia.
Pero ahora se ha venido enseñando que al hombre de Dios se le debe honrar con dinero, se le debe honrar con una ofrenda especial. Han venido enseñando que al varón de Dios hay que tenerle un hotel de 5 estrellas, que hay que tenerle una casa totalmente amoblada. Han venido enseñando que al varón de Dios se le debe honrar a la manera de hombres y no a la manera de Dios. Y una de las enseñanzas que han querido introducir en el cuerpo de Cristo, en la iglesia de Cristo, es el sellar con dinero la palabra profética que sale de la boca de un supuesto ungido, de un supuesto ministro de Dios. Y lo más terrible y lo más doloroso es que hay pastores que permiten que en sus iglesias se haga esto. Pastores sin temor, sin respeto, permiten que en la iglesia hombres y mujeres enseñen e inculquen al pueblo de que entre más dinero den, más bendición recibirán. Entre más sellen la palabra, más bendición recibirán. No sé a quién se le ocurrió la idea de enseñar que si yo sello con dinero la palabra de Dios, entonces seré mucho más bendecido. Pero mi pregunta que me surgió fue esta: entonces los hermanitos y las hermanitas que no tengan dinero ese día para sellar la palabra, ¿qué pasará con sus vidas? Entonces ellos no serán bendecidos. Entonces esa palabra no puede hacer efecto en la vida de aquel que no tiene dinero para poder sellar la palabra. Pero la pregunta es, ¿se puede sellar lo que ya el Espíritu Santo ha sellado? ¿Es lícita esta práctica? ¿Es así como Dios obra en la vida de una persona? Si una persona sella una palabra dicha por un predicador, ¿esta se cumple en ella? Todo lo que una persona necesita para que la palabra de Dios obre en su vida es pagar por ella y nada más. Entonces, ¿por qué Jesús nos enseñó a orar? Entonces, ¿por qué Jesús le enseñó a sus discípulos la importancia de orar al Padre y de poner en sus manos todas nuestras necesidades? ¿Por qué Jesús entonces enseñó diciendo de por qué nos preocupábamos por el vestir y el comer si vuestro Padre Celestial sabe de qué cosa tenemos necesidad? Entonces, ¿por qué Jesús enseñó y dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas? Entonces, ¿por qué Jesús enseñó que hay que buscar al Padre en intimidad, que hay que tocar, que hay que buscar y hay que pedir? Porque entonces, si mi dinero activa mi milagro, entonces ¿para qué oro? ¿Para qué busco a Dios? ¿Para qué ayuno? Entonces me limito a sellar la palabra, porque entonces eso me va a bendecir. Entonces eso va a garantizar mi bendición. Entonces las palabras de Jesús fueron mentira. Entonces las palabras del Maestro fueron en vano cuando dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas te serán añadidas. Hombres y mujeres sin temor alguno se atreven a tomar la palabra de Dios y distorsionarla, darle la interpretación que no es bíblica, que no viene de Dios. Hombres y mujeres que están enseñando un evangelio diferente y que nosotros lo permitimos. Pero de eso Dios nos va a pedir cuenta, de cómo nosotros estamos ministrando su gracia. Recuerda que la iglesia no es tuya ni mía, la iglesia es de Jesucristo. Tú y yo simplemente somos administradores de su gracia. Y si somos administradores, eso quiere decir
que no somos los dueños. Eso quiere decir que tenemos que rendir cuenta. Eso quiere decir que tenemos que hacer las cosas que nuestro jefe nos diga cómo debemos hacerla. Pero el hombre se ha adueñado de la iglesia de Cristo. Son ellos los que ponen las reglas, son ellos los que ponen las normas, son ellos los que han tomado la iglesia de Cristo y la han metido en un sistema humano donde el líder tiene que sujetarse, donde la oveja tiene que someterse a lo que el pastor diga y no a lo que Cristo diga. Y el texto que muchos predicadores toman sin ningún respeto y sin ningún temor es el libro de Jueces capítulo 6. Y toman como texto base los versos 17 y 18. Y te los quiero leer. Dice: y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Este es uno de los textos que los predicadores toman para poder enseñar de que es de Dios el sellar la palabra, de que traer una ofrenda en forma de dinero al atril, al púlpito, es un acto de fe. Que el sellar la palabra con cierta cantidad de dinero nos garantiza el milagro en nuestras vidas. Pero recordemos que para poder entender un texto a la luz de la Biblia debemos considerar el contexto del mismo, porque un texto sin contexto es un pretexto. Si leemos el capítulo completo del libro de Jueces, capítulo 6, notaremos que el pueblo de Dios estaba pasando por un tiempo de crisis. Había escasez y ruina en medio de ellos, porque los madianitas y amalecitas destruían todos lo que ellos sembraban, todos sus cultivos. Pero no solo sus sembrados, sino que también dejaban al pueblo sin ganado. Le destruían, quemaban todos los animales y de esta forma el pueblo de Dios empobrecía cada día más. Se estaban muriendo de hambre porque no tenían que cultivar, no tenían cómo comercializar, no tenían ganado, no tenían ovejas, no tenían cabrito. Todos los animales y todo su sembrado, toda su productividad eran destruidas por los madianitas y amalecitas. Así que en medio de esta crisis, Dios ve a un joven llamado Gedeón, el cual también se encuentra asustado y angustiado. Y en medio de aquella crisis, Dios le habla proféticamente a Gedeón. Y las palabras proféticas de Dios hacia Gedeón era que él salvaría al pueblo. Era que Gedeón iba a ser el instrumento que Dios iba a usar para hablar y para llevar al pueblo de Israel a un nuevo tiempo de abundancia, de multiplicación y de bendición. En base a esto, Gedeón, como un acto de agradecimiento, le nace de corazón presentar una ofrenda. Y es aquí donde quería llegar, porque en ninguna parte del texto se me menciona a un profeta. La persona que habla con Gedeón no era un profeta. Quien profetiza a Gedeón no era un ministro, no era un apóstol. Quien habla con Gedeón no era un predicador ni era un salmista. Quien le profetiza y habla con Gedeón es Dios mismo. Segundo, en ningún momento Dios le pide o le exige a Gedeón ofrenda alguna. Lo que veo aquí es a una persona que reconoce la soberanía de Dios.
Lo que veo aquí es a una persona que reconoce que Dios es quien provee, es quien liberta, y le nace a Gedeón de corazón traerle una ofrenda para presentársela, no al profeta, no al apóstol, no al pastor, no al maestro, sino a Dios mismo. Lo tercero que me muestra este texto es que la ofrenda que Gedeón trajo delante de Dios no era dinero. Lo que Gedeón trajo delante de Dios fue un cabrito y panes. El verso 19 lo dice. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina. Y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Mis amados, queda claro que el capítulo 6 del libro de Jueces no nos habla de que usted y yo debamos sellar con dinero la palabra que sale de la boca de un ministro. Sea profeta, sea apóstol, sea maestro, sea salmista. Recordemos que los profetas verdaderos no hablan por sí solos. Ningún profeta de Dios puede profetizar por voluntad propia, porque primero debe venir sobre él la palabra resma de parte de Dios para que él luego la pueda hablar. Siendo así, queda más que confirmado que el sellar la palabra de un profeta es antibíblico, porque al que se le debe honrar por la palabra es a Dios. Es a Dios. Dios es tan cuidadoso que nos ha dado libre albedrío. Dios respeta cada decisión que tomemos, sea buena o sea mala. Y en cuestiones de dinero, Dios es muy delicado en eso. Existen los diezmos y hay una cantidad estipulada y es el 10%. Nadie puede obligarte a ti a dar más del 10%. Pero existe la ofrenda y Dios, en referencia a la ofrenda, no pone ninguna cantidad. Más bien dice que Dios bendice al dador alegre. En pocas palabras, Dios deja a libertad y deja decisión de uno, que sea uno quien ponga el valor apropiado. Porque lo que tú des al Señor es la forma en que tú le estés honrando. Lo que tú dispones en tu corazón es la manera en que tú estás honrando a Dios por la palabra que te ha dado, por la bendición que te ha dado y por lo profético que Dios te ha dado. En ninguna parte de la Biblia se nos habla de que debemos sellar la palabra de Dios con dinero. Y el que enseña esto de manera irresponsable está acarreando juicio contra sí mismo, porque todos, absolutamente todos, debemos estar frente al poderoso. Algún día tú y yo debemos rendir cuenta a Dios. No creas que porque Dios te usa de una manera sobrenatural, no creas de porque Dios te usa de una manera poderosa, tú estás exento, tú estás a un lado de que Dios te llame para rendir cuenta. Todos, absolutamente todos, porque si tú sabes, y sé que sabes porque lees la palabra de Dios, no es un solo juicio que existe, hay más de un juicio. Y hay un juicio para los que nunca recibieron a Cristo, hay un juicio para aquel que nunca buscó de Dios. Y ese juicio va a ser ante el gran trono blanco, ante la presencia del Dios mismo. Apocalipsis dice que los libros fueron abiertos y el que no se halló escrito en el libro de la vida será arrojado al infierno. Pero hay otro juicio y ese juicio es para los creyentes, para los hijos de Dios, para los que han reconocido a su Hijo como Señor y Salvador. Y ese juicio se encuentra plasmado en la segunda epístola de los Corintios, capítulo 5, versículo 10,
donde claramente se nos dice que es necesario que comparezcamos ante el tribunal de Cristo para recibir según lo que hayamos hecho estando en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Tú y yo, un día en la vida, vamos a estar frente al gran trono de Jesucristo y vamos a estar rindiéndole cuenta por la iglesia, por esa iglesia que Él puso en tus manos. De qué manera tú estás administrando lo que no es tuyo, sino lo que es de Dios. De qué manera tú estás alimentando las ovejas que no son tuyas, sino que son de Cristo. De qué manera, cuál doctrina, qué enseñanza, qué palabra tú le estás enseñando a lo que no es tuyo, sino a lo que es de Dios. Y por eso tú y yo vamos a rendir cuenta de cómo hemos estado administrando la grey de Dios, de cómo hemos llevado la administración de su palabra. Es irresponsable de parte nuestra el predicar cosas que no son bíblicas, sencillamente por creernos más espirituales que otros. La palabra de Dios tiene su propia interpretación, y la interpretación la da Dios a través del Espíritu Santo. Ningún hombre, por más sabio que sea, tiene la capacidad para entender la Biblia, al menos que Dios le codifique la palabra. Nadie puede recibir revelación al menos que Dios descodifique y pueda permitir el acceso a los misterios de Él. Ningún ser humano sobre la faz de la tierra tiene el poder para poder entrar en el corazón de Dios y escudriñar los secretos de Él, porque Él se los revela a quien Él quiere. Pero son muchos de los que en manera irresponsable y sin temor se paran en un púlpito a predicar cosas antibíblicas, a enseñarle al pueblo cosas que Dios nunca ha dicho, y las confirman y la dan por hecho, y detrás de ello van muchas ovejitas inocentes que a todo le dicen amén. Si tú como profeta de Dios, si tú como apóstol, si tú como pastor de Dios, si tú como ministro de Dios predicas esta clase de mensaje, entonces estás predicando otro evangelio. Si tú te has limitado a predicar lo que has escuchado de otros hombres, entonces déjame decirte que tú no tienes revelación de Dios. Déjame decirte que tú no buscas a Dios en intimidad. Déjame decirte que tú no predicas en base a revelación, sino que predicas mensajes que ya has escuchado. Y no te tomas la tarea de preguntarle a Dios si eso es de Él o no es de Él. Y estas son las personas que son aceptadas en las iglesias. Personas que prediquen mensajes de prosperidad, mensajes de milagros, porque saben que les van a traer dividendos. Ya no se escucha el evangelio de arrepentimiento. Ya no se escucha el evangelio del pecado, sino que ahora alimentan simplemente el alma. Guarda tu corazón de predicar cosas que no están en el corazón de Dios. Guarda tu corazón de hablar cosas que Dios no ha dicho a nadie. La Biblia dice que se levantarán y se están levantando falsos profetas en medio del pueblo de Dios y engañarán, aun si es posible, a los mismos escogidos. Y es responsabilidad del pastor. Pastor, esto es para ti. Aunque tú me digas que estoy equivocado, aunque tú no le des el peso a esta palabra, no me importa. Lo que yo estoy haciendo en este momento es darte una palabra de parte de Dios.
Y es responsabilidad del pastor, es responsabilidades de aquellos que se dicen ser pastor de una grey, es responsabilidad tuya delante de Dios lo que tú permites que entre a la iglesia de Cristo, lo que tú permites que allí se predique, es responsabilidad tuya, pastor, escúchame bien, es responsabilidad tuya, pastor, delante de Dios, el mensaje que tú permites que den en tu iglesia. Es responsabilidad tuya dejar que una persona predique cosas que no son de Dios, que no son aprobadas por Él y que no están registradas en la Biblia. Y recuerda que el peso va a caer sobre ti, porque si tú te lees el libro de Apocalipsis, el mensaje a las 7 iglesias, podrás escudriñar que ese mensaje y esas 7 cartas están dirigidas al pastor de la iglesia. Ni siquiera es a los líderes, ni siquiera es a los ungidos, ni siquiera es a los salmistas. Está dirigida única y precisamente a los pastores de la iglesia, porque Cristo puso a los pastores para que administren su grey. Y ese versículo que usan para evangelizar, ese texto que es trillado y lo usan los evangelistas, ese texto que usan para evangelizar y te dicen que Jesús está a la puerta tocando y que si tú permites y le abres la puerta, Él entrará a ti y estará contigo y cenará contigo. Este texto lo han tomado para evangelizar y está dentro de las clases de discipulado. Pero déjame decirte que ese texto no fue diseñado para evangelizar. Ese texto no está puesto en la Biblia para que tú ni yo lo tomemos para evangelizar. Sí lo puedes aplicar, sí lo podemos aplicar en un momento dado, pero no está escrito para eso. La raíz de ese texto está porque una de las 7 iglesias, y no te voy a decir el nombre para que tú lo puedas buscar, porque es que estamos acostumbrados que todos nos los den masticados, que todos nos los den molidos, y eso ha quitado al pueblo que lea la Biblia, que escudriñe, porque todo se lo decimos. Así que no te voy a decir a cuál 7 iglesias, a cuál de las 7 iglesias Jesús le dijo esto, para que tú lo busques y lo escudriñes. Pero el mensaje fue a una de las 7 iglesias. ¿Y sabes por qué? El mensaje dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno abriere la puerta, yo entraré y cenaré con él. Este mensaje fue dicho a una de las 7 iglesias que sacó a Jesucristo de la congregación, sacó a Jesucristo de lo especial, del ambiente espiritual. Una iglesia de las 7 sacó a Jesucristo y lo dejó fuera y estableció su sistema jerárquico, estableció su sistema humano, donde en esa iglesia se hace lo que el pastor dice, en esa iglesia se enseña como el pastor dice, en esa iglesia se discipula como el pastor dice, en esa iglesia se cantan los salmos que el pastor dice, en esa iglesia se hace y se camina como el pastor dice, dejando a Cristo a un lado, sacando a Cristo de la iglesia. Por eso el mensaje a ese pastor de esa iglesia es de juicio, y dice que si no te arrepientes de tus malas obras, entonces yo vendré sobre ti. Una iglesia en especial sacó a Cristo, y así hay iglesias en la actualidad donde se habla de Cristo, donde se predica de Cristo, pero Cristo no es la cabeza de esa iglesia. Cristo no es quien reina en esa iglesia. En esa iglesia reina el pastor, en esa iglesia manda el pastor, en esa iglesia se hace lo que el pastor diga, pero no lo que Cristo dice. Así que en una de esas iglesias, Cristo está a la puerta tocando, diciendo: si alguno abriere la puerta y dejare que yo tome el control y dejare que yo nuevamente entre a lo que es mío, entonces yo cenaré con ellos y estaré con ellos. Mis amados,
No te acostumbres a recibir simplemente lo que escuchas. Escudriña la palabra de Dios. Lee las sagradas escrituras, por favor. Lee, escudriña y pídele revelación a Dios, porque el mismo espíritu que está en un predicador está en ti. Tú fuiste sellado con las arras del Espíritu Santo. Tú fuiste sellado y tú estás capacitado para recibir revelación de parte de Dios. Cuando Dios envía a un profeta a hablarte a ti, es porque ya Dios te ha hablado primeramente a tu corazón, y Dios usa a sus profetas para confirmar lo que ya Él te ha dicho. Cuando alguien te hable de parte de Dios, es para que Dios te confirme lo que ya Él ha dicho a tu corazón. Cuando alguien viene a decirte algo nuevo que Dios nunca te ha dicho, tú debes probar primeramente esa profecía, y tú tienes que pesarla, y para eso tienes que esperar un tiempo de maduración. Tienes que esperar un tiempo donde Dios te hable nuevamente y te confirme lo que ese hombre o esa mujer te dijo por primera vez. Pero no lo tomes como un hecho. Miles de hogares se han destruido por haber escuchado la palabra de alguien. Miles de personas están en quiebra, están en la ruina, porque un día escucharon una supuesta palabra de parte de Dios y nunca se cumplió en sus vidas. Miles de personas ahora mismo están en el mundo descarriados porque un día le profetizaron algo, pero esa palabra no tuvo peso, esa palabra nunca se cumplió, esa palabra nunca vino de parte de Dios. Y hoy miles de personas están en el fracaso, están en la crisis, están en bancarrota, porque un día un predicador dijo que sellara la palabra con lo que tuviese, y este hermano, esta hermana dio su casa, dio su auto, dio lo que tenía, y hoy no tiene nada. Escudriña la palabra, busca de Dios y léela. Y pesa las profecías, estudia las profecías antes de tomarlas como un hecho. Recuerda que está en juego tu integridad, está en juego tu vida espiritual, está en juego tu destino profético. Quiero bendecir tu vida hoy y oro al Padre de la Gloria para que te confirme lo que ya hombres y mujeres de Dios han hablado a tu vida. Oro para que el Señor te guíe hacia ese destino profético que ya ha marcado en tu vida. Oro para que el Señor te siga usando de una manera poderosa. Oro para que Dios te siga llevando a nuevos niveles de fe y revelación. Oro que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y que Dios bendiga la vida tuya y la vida de tus familiares. Yo soy Cristóbal Pérez. Bendiciones para todos. Y te invito a compartir este video para que puedas bendecir la vida de otros. También puedes opinar y dejar allí tu opinión porque es de sumo interés. Esto puede ser de edificación para muchos que son débiles en la fe. Y en otra próxima estaremos hablando de otro tema controversial. Dios te bendiga.